bienvenidos a un nuevo video de Editoriales Horarias de Uruguay. Bueno, como siempre les digo, suscríbanse, no se olviden de promocionarlo en las redes sociales, compartirlo si les interesa, y estuvimos analizando libros de ciencia ficción, un poco de cómic, y hoy vamos a hablar de alguien que se considera una influencia para autores como por ejemplo Lovecraft. Estamos hablando de William Hope Hodgson, un autor británico que murió en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Para situarnos, tenemos el fin de la era victoriana y el nacimiento de la literatura gótica. Entonces nos encontramos en su obra con dos tipos de cuentos, ¿no? Cuentos de terror marítimo, por decirlo así, donde él crea una atmósfera con barcos a vela, barcos antiguos, situaciones fuera de lo común en el mar, donde está lo desconocido. Estamos hablando que William fue una persona que desde muy joven se dedicó a la parte marítima. Fue marinero, entonces estuvo muy empapado en primera persona, ¿no?, de lo que era el mar y el respeto que hay que tener al mismo y de los misterios que se encuentran en él. Tal vez en otros países la parte oceánica, ese respeto al mar no es tan fuerte, al estar con muchas partes de su territorio fuera de la costa. Aquí, por lo menos en esta parte del Uruguay, se le tiene mucho respeto al mar, por más que seamos un país que se considere que iba a espaldas de él. No tenemos tampoco una tradición náutica tan fuerte. Pero vamos a lo primero. Tenemos la edición de Una voz en la orilla, de Lectores de Banda Oriental, un librito muy pequeño que conseguimos, con una ilustración de Mac Ernst, lo deben conocer todos al pintor. Canto del crepúsculo es un fragmento de la pintura, la van a ver en las miniaturas. Y este libro tiene un prólogo muy interesante de Elvio Gandolfo, donde dice que la breve obra de Hodgson, publicada entre 1907 y 1916, aparece en un momento privilegiado de la narrativa de terror y fantástica en Inglaterra. Aparecen títulos como los de Algernon, Blackwood, M.R. James, Arthur Machen. Todos más o menos los conocemos, hemos escuchado algo de ellos o leído. Y teníamos la previa de Drácula en 1897, escrito por Bram Stoker, ¿no? El prólogo habla un poco del lugar que se le tendría que dar a nuestro querido Hodgson. Pero en aquel momento estaba un poquito perdido este autor. Ahora está mucho más valorizado y hasta vamos a ver que su obra ha sido llevada al cómic, ¿no? Y se ha reconocido como uno de las influencias y hasta creadores del terror cósmico. Eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte del video. Ahora centrémonos un poco en la parte del horror marítimo. Dice, por ejemplo, que muchos fueron recopilados en The Luck of the Strong, 1916, Captain Gault, 1917, entran en la categoría del cuento de aventuras con personajes relacionados con la picaresca. Bueno, sigue un poco hablando de los temas de estilo. El estilo de Hodgson es sumamente prolijo y sumamente bueno. Son cuentos de una facilísima lectura, muy divertidos, muy divertidos. Muchos de ellos comienzan con un navío rodeado de niebla o abandonado, estancado en una calma chicha. Si hay una tormenta es para conducirlo por fin a esa situación. Esa necesidad de detener a un navío, de hacerlo pasar de medio de transporte a algo no menos misterioso y terrible que una casa embrujada, explica en parte la fascinación que ejerce sobre él el mar de los sargazos, transformado en verdadera obsesión temática. Sirve de marco su primera novela, The Baths of Glencarrig, de 1907, y a varios cuentos. El hecho adicional de que todas las embarcaciones sean de vela, de lo que estábamos hablando hace un ratito, en una época en que la navegación a vapor estaba plenamente impuesta, es un nuevo recurso
para obligar a sus personajes a sufrir impotencias del destino encarnadas en las fuerzas naturales. Es otro factor de fricción. Bueno, Una voz en la noche no solo lo representa, sino que profundiza. Encontramos elementos alucinantes. Por ejemplo, ahora yo les voy a contar un poco de qué habla cada uno de los cuentos, ¿no? Se habla de ese terror marítimo como algo un poco olvidado o dejado de lado, y no es tan así. Antes de hablar de los cuentos en específico, de estos 4 que lo componen, estaba hasta reviendo, por ejemplo, algunos capítulos de los archivos X, y en uno de ellos llegan a un barco abandonado y se sucede toda una serie de peripecias, con Mulder y Scully, por supuesto, como protagonistas, y me hacía recordar mucho a Hudson. El barco quieto, por supuesto, ¿no? O sea, el barco pierde su capacidad de movimiento, por lo tanto es inútil su propósito para el que fue creado, que es la movilidad. De los cuentos que vamos a ver de lectores de banda oriental, tenemos La nave abandonada, Una voz en la noche, que es el que le da el título de alguna forma a la antología, El regreso al hogar del Sandken y Los habitantes de la isleta de Middle. En el primero, en La nave abandonada, tenemos una materia extraña, un moho, algo parecido a un hongo, que hace como que la nave esté viva y ataque a los personajes. Un típico argumento de lo que podría ser ahora una película de terror. En Una voz en la noche encuentran a las personas sobrevivientes del barco Albatros en un bote, a la deriva por supuesto. Vuelve a aparecer esa imagen del líquen, de diferentes terrores y cosas que pueden surgir de las aguas, ¿no? El terror a lo desconocido en el mar. En la ciencia ficción encontramos esa proyección al océano cósmico, o sea que de alguna forma el relato de ciencia ficción de horror, con naves abandonadas y un montón de cosas típicas, lo encontramos en el horror marítimo, pero claro, más de 100 años después, ¿no? En el tercer cuento, El regreso al hogar del Shamraken, es un poco más teológico y más visiones divinas. ¿Qué pasa? Son marineros que se conducen a la muerte, su último viaje. O sea que dentro del mar encontramos también la puerta a los reinos del cielo y de la tierra. O al infierno, depende, ¿no? En el último, Los habitantes de la isleta de Middle, se presenta un misterio, como estábamos viendo, Atlántico Sur de nuevo. Hay un hombre que busca a su pareja, se encuentra ese barco, obviamente quieto, vemos una criatura, entre comillas, que lo habita, aparecen cosas, pistas, se maneja un misterio, una narrativa muy bien planteada. Ustedes van a encontrar estos 4 relatos en diferentes antologías, algunas las puse ahí en las miniaturas, las van a ir viendo. Nosotros estamos hablando de, en este caso, la recopilación de lectores de banda oriental, tal vez la pueden encontrar digital o usado en algún lado, que es un libro que fue impreso aquí en Uruguay en 1984. Tiene, como dijimos, un muy buen prólogo de Elvio Gandolfo, ¿no? Ahí terminamos la parte de horror marítimo y vamos a su texto más conocido, La casa en el confín de la tierra. Si empezamos a hablar de horror cósmico, ahora está un poco manoseado el término, pero podríamos decir que es la gente que leyó Lovecraft y todo ese círculo, y a otros autores anteriores y posteriores lo pueden entender, mezcla un poco de horror con ciencia ficción. Hodgson, en este caso, es alguien muy científico. Quiere darle un marco como de realismo a esta obra. Y sucede algo clásico. El libro podría empezar así, ¿no? 2 muchachos están por Irlanda, se encuentran con unas ruinas y un diario donde
alguien cuenta todas sus peripecias en esa casa en el confín de la tierra. Vuelve a aparecer esa idea, como en Lovecraft, de alguien que encuentra un diario, un personaje que encuentra otro texto. Se genera como un marco de credibilidad, ¿no? Estoy recordando en este momento, por ejemplo, a La nave de la muerte, una película de terror, que bien La nave de la muerte es muy famosa, muchos la han criticado, otros la consideran de culto, ya mismo véanla que es excelente, y es un ejemplo de terror marítimo llevado a ciencia ficción. Aparte todavía quería hacer una película basada en el universo de Warhammer 40.000. Entonces, ese terror también aparece interdimensional. Hay terror cósmico también, que es lo que estamos hablando aquí. Y se encuentra una bitácora, que vendría a ser la versión moderna de un diario. Una bitácora digital, por supuesto, porque es ciencia ficción. Estos muchachos empiezan a leer, volviendo al libro, La casa en el confín de la tierra, los textos que escribió este hombre durante su estancia en esta casa, con llamas decorando sus maderas, arquitectura extraña. Qué importante siempre fue, ¿no?, en la literatura británica, los puntos arquitectónicos, ¿no? Y este señor que escribió este diario vive con su hermana en esa casa y aparece, como siempre, su perro Pepper. ¿Por qué digo esto del perro? Porque también volvemos a algo muy del Reino Unido. Extensiones de campo, cacerías, entonces siempre aparece un perro para ayudar, lo van a ver en otros libros, y aparte es algo lógico, porque se dedica a la caza, los perros rastrean. El perro también es uno de los personajes principales, porque siempre ayuda al protagonista en sus aventuras. Pero resulta que en esta casa, en el confín de la tierra, una casa maldita, obviamente, hasta se podría decir que es una especie de nave espacial, ya lo vamos a ver más adelante, el personaje principal tiene visiones oníricas de la planicie, de Kali, una criatura con cabeza de asno, el Set egipcio y otras de las eras desconocidas, así como dioses animales y horribles criaturas bestiales. ¿Por qué hago hincapié en esto, no? Aquí está más la parte de terror cósmico en estas visiones oníricas que se presentan. Pero él sigue investigando la casa. Algo que es obvio en la narrativa del terror es que no la puede abandonar, ¿no? O no quiere abandonarla. Porque hay algunas cosas que se unen con la Divina Comedia también. Y la relación que tiene Dante con su amada. Eso ya lo van a ver cuando lean el cuento. Y aparece el foso y los chanchos, que son los enemigos de esta obra. O sea que tenemos todos esos elementos típicos del género, pero que en ese momento eran muy novedosos, y aparte tenemos la parte onírica de la primera sección y un segundo viaje espaciotemporal muy cercano a la ciencia ficción, pero desde un punto de vista gótico, donde se habla sobre el fin del universo, la Tierra como una nave espacial que lleva esta casa del confín de la Tierra a través del universo y a través de la muerte misma. O sea, podemos hacer un paralelismo con el tercer cuento de la anterior antología, donde buscaban la puerta al cielo o al infierno. Decir más sería destriparlo. Hay que hacer algunos comentarios. Es un muy buen libro, sin duda. En algunos momentos puede resultar cansador algunos puntos del viaje. Pero claro, porque lo estamos leyendo como yo lo leí el año pasado, con una óptica actual. Entonces debe haber sido muy chocante y muy bueno haber visto esos viajes a través del universo, estrellas moribundas, planetas, supongamos, ¿no?,
en la época de la Primera Guerra Mundial. Porque recordemos que Hudson muere durante una de las batallas. Me hubiera gustado mucho ver cuáles hubieran sido sus próximas obras. Pero estamos hablando que este precursor del terror marítimo y del terror cósmico había sido un poco olvidado. Ahora ya no tanto, ¿no? Estamos hablando que se fue recuperando a lo largo del tiempo su historia y su valor literario. Yo se los recomiendo. Pero no termina en la historia. Porque resulta que también tenemos, y vamos a bichar un poquito, una historieta sobre la Casa del Confín de la Tierra, que está hecha por un excelente dibujante como Richard Corben, que lo van a conocer principalmente por su obra en Den, donde es un dibujo muy exagerado, que a veces es caricaturesco, deformado, no sigue las proporciones. Den es muy fantasía heroica y épica, se los recomiendo totalmente, pero aquí Corben está contenido. A pesar de tener algunos personajes esas deformidades, esas exageraciones, hasta ciertamente caricaturescas, se contiene mucho el dibujo. Él entinta sus propias obras y Lee Loughridge la colorea. Y la colorea con una paleta apagada donde se resalta el rojo. Quería recalcar el tema del color en el cómic, porque después Corben fue también el que se encargó de otras técnicas de color muy interesantes, ¿no? Yo pensaba que esta historieta había salido siempre como una novela gráfica de un solo tomo, pero viendo las fichas me di cuenta que no, la edición original fue de 5 números. ¿De qué tenemos entonces también? Tenemos a Simon Revelstoke como guionista, también trabajando con Corben, o sea, que ya después siguieron con Den trabajando ellos dos, un buen guionista, pero que en este caso le tengo que hacer varias críticas a este cómic. Me parece que como una historia independiente puede funcionar muy bien, pero no es una justa adaptación de La Casa en el Confín de la Tierra. Primero cambia la época y la lleva un poco a una época más actual. Pero parte de las visiones y el horror cósmico se lo saltea por completo. Entonces podríamos decir que es una historia inspirada en La Casa en el Confín de la Tierra. Me parece igual que es muy interesante como historieta y no hay que dejarla de leer. Yo se las recomiendo y les va a gustar. Pero eso sí, me parece mejor que lo hagan después de leer el libro, para sacar sus propias conclusiones y tomándola no como una adaptación, sino como una reinterpretación de este libro. Eso es muy importante. Yo en las miniaturas les fui poniendo por ahí algunos cuadros, algunos dibujos más de Corben, o sea que si no leyeron las historietas de Den y si no conocen la obra de Corben, vayan ya mismo a conseguirla, a bajarla. Obviamente lo mejor es tener en físico todo este material de historietas. Sigo insistiendo que en el caso del libro a mí no me duele tanto leerlo en medios digitales, pero el cómic sí. No puedo con eso. La edición de La Casa en el Confín de la Tierra que tengo yo es la que ven al inicio, en la miniatura inicial, y la que ven aquí de Plutón Ediciones, con una tapa que tiene un muy lindo fuego. Pero no es un gran diseño, no es un diseño que realmente valga la pena para un libro de esta envergadura, ¿no? Está impreso en España, esta edición es del 2017, muy actual, tiene un índice trasero con los capítulos, y vamos a leer la contratapa, ¿no? Tiene un logo espantoso que dice Colección Misterio, que son esas cosas que los diseñadores gráficos que hacen las cosas mal, en muchos casos, cuando no han estudiado, se nota, terminan haciendo, y dice: novela de horror sobrenatural del autor británico William Howe Hodgson, 1877-1918,
en la que dos viajeros consiguen un extraño manuscrito en una misteriosa y remota casa de la Irlanda rural. Las palabras encontradas cuentan la maravillosa y escalofriante historia de un ermitaño y sus tenebrosas vivencias en una casa maldita y fuera de los límites de la razón. La casa en el confín de la tierra marcó un hito para la típica literatura gótica, introduciendo al género de terror visiones mucho más científicas, cósmicas y surreales que enriquecerían y cambiarían el género para siempre. Una de las obras más famosas de Hodgson, La casa en el confín de la tierra, influenció directamente a escritores celebrados como H.P. Lovecraft y Terry Pratchett. ¿Qué pasa? A pesar de ser anterior, como fue tan desconocido en su momento, tienen que usar nombres como Pratchett y Lovecraft para decir, epa, este tipo no es ningún boludo. Si lo usaron estos dos monstruos, será que algo sabría escribir, ¿no? Otra de las cosas que veo antes de terminar es lo bien escrito que se encuentra el libro. Así que para todos los escritores sigo diciendo lo mismo, los mismos consejos. Seguir siempre corrigiendo, poniendo las sangrías, viendo los puntos de diálogos, tomando libros y novelas cuando ustedes escriban y vean cómo utilizan los escritores, se puede decir de renombre, los recursos, ¿no? Tengan una novela a mano de un buen escritor y bien editada cuando ustedes escriben y comparen, es lo mejor que puede haber. Chicos, hasta aquí llegamos. Estuvimos viendo, entonces, Una voz en la orilla, con cuentos de terror marítimo. Los pueden encontrar estos 4 cuentos y algunos más en otras ediciones, así que pónganse a revisar los lugares donde descargan o las librerías más cercanas a ustedes. Vimos la novela La casa en el confín de la tierra, libro justo y necesario, en extensión, muy recomendable. Y el cómic de igual nombre de Richard Corben y Simon Revelstoke, que para mí es el que sale más flojito de los 3. Como una versión alternativa, está muy bien. Y no dejen de leer a estos dos autores con las aventuras totalmente desquiciadas de Den. Si quieren una buena fantasía heroica, buenas peleas, maneja desnudos completos Corben, llega a momentos de total exaltación, plástica por decirlo así, y también tiene sus momentos donde uno dice, qué dibujo tan espantoso este que está haciendo Corben, pero tiene otras cosas tan maravillosas que bueno, no podemos dejar de admirarlo desde aquí, desde el canal. Chicos, nos estamos viendo, comparten, se suscriben al canal y piensen en las 3 obras de las que hablamos hoy. Nos estamos viendo.